Bueno, aquí estamos de nuevo, bendito sea Dios que se nos fue el internet, entonces se nos cortó el video. Pues bien, si usted no estaba ahí en la transmisión anterior, este, yo le quiero saludar en el nombre de Jesús. Le deseo de todo corazón que hoy haya pasado un día bonito, que la esté pasando bien. Si no la está pasando bien, le quiero decir en el nombre de Jesús que todo va a salir bien. Les decía que estábamos hablando un poquito del tema sobre el aguijón en la carne, el apóstol Pablo, cuando se nos cortó el tema. Realmente se nos fue el internet y por ahí se nos cortó. Entonces, pues bueno, pero aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque Dios es grande y maravilloso. Así es que donde quiera que usted se encuentre, yo le saludo y vamos de nuevo, ¿verdad? Dios es bueno y nos da la oportunidad de poder transmitir, y eso hay que aprovecharlo porque pues no sabemos el día de mañana si lo podremos hacer o no. Entonces, bendito sea Dios por la oportunidad que nos da. De verdad le digo, Dios le bendiga, deseando de todo corazón que la esté pasando bien. Si no la está pasando bien, téngalo por seguro que el momento difícil va a pasar y pronto todo saldrá bien. Todo va a empezar a estar bien. Vamos a ir a la palabra que está en el capítulo 12, 2 Corintios 12, de los versículos del 7 al 10, para desglosar un poquito este tema. Como le decía, ya lo llevamos ahí un poquito avanzado. Sin embargo, se nos fue el internet y pues hay que empezar de nuevo. Sin embargo, no es tan largo el tema. Bendito Dios. Dice la bendita palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, está en 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que abofeté me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, dice, respecto a lo cual 3 veces, dice, he, he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí en el versículo 10 habla de 5 situaciones que normalmente pasamos los seres humanos. Eso es importante verlo. En el versículo 10, el apóstol Pablo nos habla de muchas situaciones que hoy estamos atravesando, y situaciones que no podemos manejar, situaciones que nos cuesta sobrellevar, situaciones que nos cuesta mucho entender a veces, tolerar a veces. Entonces Dios nos quiere hablar a través de este tema de algo muy importante, y es que si hay algo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios no quiere que estemos en un confort, porque a veces el confort hace que se nos olvide quién nos dio la vida, quién nos provee las cosas, quién nos da la sanidad, quién nos da lo que tenemos. Entonces, el confort a veces no es tan bueno, de ahí que Dios a veces permite cosas como las que estaba atravesando el apóstol Pablo. En ese momento estaba con situaciones difíciles, y en una de esas él le dice al Señor que le ruega que le quite esas situaciones que él estaba viviendo, pero el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi gracia, mi poder, se perfecciona en tus debilidades. Hoy Dios nos está diciendo a través de esta palabra que a veces necesitamos ser débiles, ser humildes, para reconocer que realmente hay cosas en nuestra vida que no podemos manejar, hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar, hay cosas en la vida que no podemos sobrellevar. A veces no podemos tener tolerancia con algunas personas, nos sentimos impotentes ante muchas cosas en la vida, y Dios quiere que todo eso se lo dejemos a Él. Dios no quiere que nos convirtamos en jueces, en juzgadores, en señaladores, en condenadores. Dios no quiere que cosas que realmente no podemos resolver por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia forma de ser, que Él las puede resolver, pero para eso necesitamos estar
dejándole a Él nuestros problemas, nuestras situaciones con las cuales convivimos en el día a día. Yo no sé cuál es la situación en la que usted hoy convive, no sé cuál es su aguijón en la carne, no sé cuál es su molestia, qué es lo que a usted no lo deja dormir, qué es lo que a usted no la deja dormir. Yo no sé nada de eso, pero Dios sí lo conoce. Dios quiere que usted le deje esa situación con la cual usted no puede vivir, no puede sobrellevar, se la deje en las manos de Él, porque eso es lo que Él le dice al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué dice? Que cuando nosotros somos personas humildes, sencillas, y reconocemos, nos volvemos débiles ante su grandeza y reconocemos que en Él está el poder para solucionar cualquier y sea la situación que estamos viviendo, entonces Él va a actuar, ¿verdad? Dios no quiere que seamos personas que se nos olvide de dónde Él nos ha sacado, que se nos olvide de que Él es quien nos puede ayudar en la situación que estamos viviendo. Por eso Dios no quiere que estemos en una zona de confort. Pero bien, el apóstol Pablo, como le decía, habla de 5 situaciones por las cuales el ser humano atraviesa. Hay cosas en la vida que a veces uno le cuesta entender, y con el tiempo va entendiendo el por qué Dios permitió una cosa o el por qué Dios ha dejado que suceda una cosa en nuestra vida, por qué estamos pasando por una cosa. Y con el tiempo nos damos cuenta y llegamos a la conclusión que definitivamente Dios quiere que siempre dependamos de Él, que definitivamente Dios quiere que siempre tengamos una relación con Él, porque Él a eso vino al mundo. Dios vino al mundo a echarse nuestras cargas. Dice la palabra de Dios, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O sea, los que ya no pueden más, los que ya no soportan más una situación, los que ya no pueden más con una enfermedad, los que ya no pueden más con vicios, los que ya no pueden más con la tolerancia hacia las personas. Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que estáis cansados, dice. Entonces, eso es lo que Dios quiere a través de esta palabra, pero le decía que en el versículo 10, Él habla de 5 situaciones por las cuales pasamos nosotros. Hay una cosa importante que que a mí me relaciona mucho cuando habla del aguijón en la carne, cuando habla de lo que le molestaba al apóstol Pablo, del por qué el apóstol Pablo le dice al Señor, dice: 3 veces he rogado al Señor, dice, que me quite esto, dice, que me quite esta situación que estoy viviendo. Había algo en él que le costaba tolerar. Algunos dicen que era una enfermedad que él tenía, pero nosotros puede ser que tengamos diferentes aguijones en nuestra carne. Y entonces traía a colación y me acordaba en el tiempo donde yo estuve tirado, postrado en una cama durante 3 meses, donde yo le decía al Señor que me llevara, que me quitara aquella enfermedad que yo tenía, que me quitara aquel dolor que yo tenía, que me quitara aquel sufrimiento que yo tenía. Y también hacía promesas, como muchos hoy en día yo sé que han hecho promesas al Señor por la situación que están viviendo. Le han dicho: Señor, si tú me quitas esto, si tú me provees esto, si tú me das esto, si tú cambias esto en mi vida, yo voy a ser mejor, yo le voy a servir, yo te voy a seguir, yo ya no vuelvo a hacer aquello, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos hecho ese tipo de promesas a Dios. Pues bien, yo era uno que yo le decía al Señor o que me quitara aquello y que yo iba a ser mejor persona, o que me llevara porque ya no soportaba más el dolor. Entonces yo me identifico con el aguijón en la carne del apóstol Pablo, porque de eso hace unos 4 años, hace entre 3 años más o menos, y Dios hace el milagro en mi vida, y esa vez por medio de un doctor, él me ve, me hacen una infiltración, y por la grandeza y el poder y la misericordia de Dios, usando como instrumento a aquellos doctores, yo, él me levanta. Él me levanta de aquella cama y el doctor me dice: Juan Carlos, usted, para que pueda hacer su vida normal,
usted debe tener un tratamiento de como 10 pastillas por día. Yo le dije al doctor, ¿por cuánto tiempo? El doctor me dice, no, va a ser de por vida. Si usted quiere hacer su vida normal, trabajar, caminar y todo el asunto, usted tiene que tomarse un tratamiento de 10 pastillas por día. Yo le dije a mi esposa en aquel tiempo, yo le dije, no, yo le creo al Señor, yo no voy a tomar pastillas. Algo importante, no le estoy diciendo a usted que si usted tiene un tratamiento en este momento que no se lo tome, no, yo no soy quien para decirle eso a usted. Yo tengo que ser respetuoso principalmente de los doctores, pero también tengo que ser respetuoso primeramente de Dios, sabiendo que cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces no es la misma para todos. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas con un propósito que Él tiene, por lo cual yo no le puedo decir a usted que haga lo que yo hice, que dejé tomar las pastillas y Dios me sanó. No, Dios lo puede hacer, por supuesto que sí, pero usted y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos y seguimos a lo que me sucedió a mí. Y entonces yo dejé de tomar pastillas. Hoy estamos hablando de 3 años más o menos, donde Dios me levantó, donde el doctor me dijo, usted se tiene que tomar 10 pastillas por día. Yo le dije, no me las voy a tomar porque yo le creo al Señor. Y entonces me hace gracia, digamos, con esto del aguijón en la carne, el apóstol Pablo, porque a veces durante el año quizás siento una molestilla por allí, ¿verdad? Siento como una molestilla y a veces me tomo una pastilla y a veces no me la tomo. Pero lo importante de esto, lo que a mí me hace meditar en esto, es lo grande que es el Señor, porque si hay algo que me hace recordar cuando siento una molestia o así, es cuando yo estuve en ese sufrimiento, cuando estuve en esa situación tan difícil. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me paró Dios? Cada vez que yo siento esa molestia, ya una vez al año o así, yo me acuerdo de eso. Por eso es que Dios permite cosas en nuestra vida, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos estemos acordando de Él. Dios no quiere que nos vanagloriemos de nosotros mismos y se nos olvide que existe Él. El apóstol Pablo era un apóstol que tenía una gran revelación de Dios. El apóstol Pablo Dios le revelaba grandes cosas porque él tenía una gran intimidad con Dios. Él era una persona que se postraba ante Dios, oraba mucho, tenía una relación con Dios, por lo tanto Dios le daba mucha revelación. Pero ¿por qué Dios permitía, aún con la forma de ser el apóstol Pablo, por qué Dios permitía que él tuviera un aguijón en la carne? ¿Por qué Dios permitía que él pasara por un sufrimiento, por un dolor, por algo que le molestaba, por algo que le costaba sobrellevar? Por algo muy sencillo, porque Dios quería que aquel hombre que lo adoraba a él lo siguiera adorando, siguiera dependiendo de él. Porque quizás si Dios no permitiera molestias en la carne del apóstol Pablo, molestias en la carne suya, en la carne mía, entonces quizás no nos vamos a acordar de Dios y entonces aquel apóstol Pablo se hubiera vanagloriado de los milagros que él hacía a través del Espíritu Santo y entonces eso hubiera hecho que su vida ya no fuera tan apegada a Dios, que su vida ya no fuera tan llena de la necesidad de Dios, ¿verdad? Y él se hubiera vanagloriado y él hubiera empezado a pensar que quizás ya no tenía que orar tanto, que quizás ya no tenía que rezar tanto, que quizás ya no tenía que tener una relación tan íntima con Dios, porque para eso él hacía las cosas que hacía. No, Dios le recordaba a él a través de aquel aguijón en la carne, a través de aquella molestia, Dios le recordaba a él la necesidad que él tenía de Dios, la dependencia que él tenía de Dios. Yo no sé lo que usted está atravesando. No sé cuál es su aguijón en la carne, cuál es la situación que usted no puede llevar, la situación que usted no puede sobrellevar, la situación con la que usted no puede manejar en su vida. ¿Cuál es la situación suya? Quizás no sé cuál es la situación que usted tiene, que usted le cuesta mucho, que es el ayayay que usted tiene,
lo que le causa el dolor, la molestia, la intranquilidad, la inseguridad, qué es lo que la deprime, qué es lo que lo deprime, qué es lo que lo llena de amargura, qué es lo que la llena de amargura, qué es lo que lo llena de dolor, qué es lo que la llena de dolor, cuál es su impotencia, su falta de tolerancia hacia personas que quizás usted siente que le hacen daño, que quizás usted siente que le señalan, que le juzgan, que le condenan, que quizás personas que le humillan. No sé qué es lo que usted no puede sobrellevar, no sé cuál es el aguijón que usted tiene en su carne. Usted mejor que nadie lo debe saber. Pero aquí Dios le dice al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. O sea, le está diciendo a usted, le dijo al apóstol Pablo, me dice a mí y le dice a usted que debemos ser humildes, que debemos reconocer que lo necesitamos a Él. Tarde o temprano lo vamos a necesitar de Él. Tarde o temprano tenemos que poner abajo y entender que hay cosas que nosotros no podemos manejar, que hay cosas que nosotros no podemos solucionar, que hay cosas que se nos hacen impotentes en nuestra vida, que hay cosas que no podemos tolerar. Esas son las cosas que Dios le está diciendo al apóstol Pablo, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que las pongamos en las manos de Él. Por eso dice, bástate de mi gracia, o sea, que nos bastemos de su favor, que nos bastemos de su amor, que nos bastemos de su misericordia, que Él tiene control de todo, que Él es quien puede solucionar aquello que usted no puede solucionar, que Él puede traer paz a su vida para que usted pueda tolerar lo que usted hoy no puede tolerar, que Dios dice que Él le puede dar sabiduría para que usted sepa manejar lo que usted no puede manejar. Por eso dice, bástate de mi gracia. Pero hay algo importante, muy importante, en el versículo 10, y es que el apóstol Pablo nos habla de 5 situaciones que pasamos en la vida de los seres humanos. 5 situaciones que nos cuestan mucho. 5 situaciones que son las que Dios nos dice, bástate de mi gracia. Déjemelo a mí. Dice la palabra de Dios, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, los que estáis cansados, los que están sufriendo, los que tienen necesidad, los que ya no pueden más, los que ya no soportan más, los que ya no aguantan más, los que ya no tienen tolerancia. Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cansados. También dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. O sea, necesitamos ser débiles, necesitamos ser humildes y reconocer cuando somos débiles, cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos del Señor en nuestra vida, que separados de Él nada podéis hacer. Eso dice la palabra de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea Dios porque nos está hablando. Vamos a ir al versículo 10 de 2 de Corintios 12 para ver las 5 situaciones de las cuales el apóstol Pablo habla a nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. 1. En afrentas. 2. En necesidades. 3. En persecuciones. 4. Y en angustias. 5. O sea, nos está hablando de 5 situaciones que pasamos los seres humanos. Dice, 1. Las debilidades. 2. Las afrentas. 3. Las necesidades. 4. Las persecuciones. Y 5. Las angustias. Bendito sea Dios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Pero ¿qué es una debilidad? Dice, debilidad es una debilidad, dice, es la falta de fuerza, es el agotamiento, es el decaimiento, es la extenuación, cuando estamos extenuados, ¿verdad? Que no tenemos ánimo,
y es el desfallecimiento. O sea, denominación, un ser humano sin fuerza. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así? Con una debilidad, con una cosa que ya le sobrepasó los límites a usted. Y usted dice, no, ya no aguanto más. Ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Ya no quiero seguir luchando. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así? Es tan grande aquel aguijón que usted tiene en su carne, en su vida, que lo ha hecho sentirse tan débil, la ha hecho sentirse tan débil, la ha hecho sentirse que ya no vale la pena luchar, la ha hecho sentirse que ya no vale la pena salir adelante. Es tan grande tu debilidad, es tan grande tu aguijón en la carne. ¿Será que usted se identifica con esta palabra? Hay una debilidad en usted tan grande, una debilidad que ha sido por tanta lucha que usted ha tenido y que quizás no ha podido ver la solución, no ha podido ver por fin el sol salir, como dicen, la luz salir. Le ha tocado duro en la vida, le ha tocado duro a usted en la vida. Está pasando momentos de debilidad a usted en la vida. Pues hoy el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy el Señor le está diciendo, si se siente débil, ven a mí, sea humilde, reconóceme y déjame a mí lo que tú no puedes llevar. Eso le está diciendo el Señor a usted. Si usted siente que usted es una persona con falta de fuerza, con agotamiento, con decaimiento, con que se siente extenuada, sin ánimo, que se siente un desfallecimiento o sin ganas de luchar, sin ganas de salir adelante. El Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Amén. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad. Pero esa es una de las cosas con las cuales los seres humanos pasamos, porque también está la afrenta. ¿Y qué es la afrenta a la cual habla el apóstol Pablo en esa carta, en ese versículo? Dice que la afrenta significa vergüenza, deshonra, desprecio. Dice que significa insulto, ofensas a la dignidad, injurias. Definición de la palabra afrenta, deshonra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido afrentados? Personas que nos injurian, personas que nos hacen sentir que nos quieren avergonzarnos. ¿Cuántas veces nos han querido avergonzar, nos han querido hacer sentirnos menos, nos han querido hacer sentirnos humillados? ¿Cuántas veces nos habrán querido humillar? ¿Será que usted está pasando por eso? ¿Será que usted está viviendo una etapa de humillación en su casa, en su trabajo, en el lugar por donde usted camina? Yo no sé cuál es el aguijón suyo, yo no sé cuál es la afrenta suya. Si es la injuria, ¿será que alguien pasa injuriándolo? ¿Será que alguien trata de someterlo al odio, al rencor? ¿Será que alguien se está metiendo con su dignidad? ¿Será que alguien lo quiere hacer quedar mal, la quiere hacer quedar mal? Lo quiere hacer quedar como un chica, la quiere hacer quedar como un chica. Pero de todo esto, dice el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás el aguijón suyo sea ese. Está conviviendo, está pasando tiempos donde está conviviendo con personas que tratan de avergonzarla, con personas que tratan de deshonrarlos, con personas que los desprecian, con personas que los insultan, que ofenden su dignidad, con personas que los injurian.
viene la palabra de Dios y nos habla de Raquel en el Génesis. Nos habla de Raquel en el Génesis 30:22. Nos habla de Raquel y dice la palabra de Dios y dijo Raquel: Dios se ha acordado de mí porque ha quitado mi afrenta. Un aguijón que tenía Raquel en aquel tiempo era la vergüenza, era el dolor, era la tristeza, el sufrimiento, porque otras mujeres podían tener hijos y ella no tenía hijos. Para ella eso significaba una vergüenza. Sin embargo, vino Dios y le dio un hijo, y la afrenta que había en aquella mujer fue quitada. Yo no sé cuál es su afrenta, yo no sé cuál es su situación, pero Dios le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquella mujer fue humilde y reconoció a Dios y que necesitaba de Dios, y Dios la escuchó y Dios le dio un hijo que luego se iba a llamar José. Pero también el apóstol Pablo nos habla de otra situación, como es las necesidades. ¿Y qué es las necesidades? Dice que la carencia de algunas cosas, la necesidad de alcanzar algo, las diferentes necesidades que tenemos, necesidades de tener seguridad, a veces somos inseguros, la necesidad de tener autoestima alto. ¿Cuántas veces vivimos tan necesitados de tantas cosas? Vivimos necesitados de que alguien nos hable, de que alguien hable bien de mí, de que alguien diga algo bueno de mí. ¿Cuántas veces vivimos necesitados de ser alguien para alguien? Veía un día de estos una publicación de una joven que decía que se sentía triste porque decía que qué triste era sentir que para la persona que ella creía que ella era importante, no lo era. Cuánta tristeza da eso, porque cuánta necesidad había allí, sabiendo que hay personas que nos aman tanto. ¿Por qué entregar nuestra vida a una sola persona? ¿Por qué no darnos cuenta que tenemos un gran valor como seres humanos? Que la necesidad que tenemos ahí adentro, el vacío que tenemos ahí adentro, en este caso la falta de amor que tenemos ahí, Dios la ha llenado. Y no la ha llenado solo Dios con su amor y con su misericordia, sino la ha llenado a través de personas que nos aman, personas que darían su vida por nosotros, personas que se sienten orgullosas de nosotros, pero no nos damos cuenta porque solo pensamos en la necesidad que tenemos por aquello que estamos sintiendo por una persona. Hay tantas necesidades en nuestra vida que a veces se nos olvida que en realidad no son tantas. Pero esa necesidad que usted y yo podamos tener, hoy el Señor le dice que Él la puede llenar, que Él la pueda solucionar. Si es una necesidad que ya tiene que ver con el trabajo, si es una necesidad que ya tiene que ver con la sanidad, si es una necesidad de dejar vicios, si es una necesidad de dejar odios, dejar rencores, Dios puede suplir todo eso. Dios hoy le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesitamos ser débiles para entender que Dios puede llenar toda necesidad que pueda haber en nuestra vida. Amén. Pero también Dios nos habla, el apóstol Pablo nos habla ahí en el versículo 10 también de las persecuciones. Como le decía, yo no sé con cuál de estas situaciones usted se está identificando.
si con las persecuciones, con las necesidades, si con las angustias, si con la debilidad, si con las necesidades, persecuciones o angustias. Yo no sé con cuál de esas necesidades, pero el apóstol Pablo nos habla del significado de la palabra persecuciones. Dice que significa maltrato, significa burla o bullying, significa irrespeto a tu forma de ser. Dice que significa señalado, juzgado y condenado. Bendito sea Dios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Y así es, muchas veces nos sentimos perseguidos, muchas veces nos sentimos nuestra forma de ser, las personas no aceptan nuestra forma de vivir, nuestra forma de creer. Y cuando el apóstol Pablo habla de persecuciones y habla del maltrato y habla de la burla y habla del irrespeto y habla del señalado, del juzgado, del condenado, el apóstol Pablo está hablando de lo que él estaba atravesando. Había gente que no podía entender lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él antes en su vida era un hombre que perseguía a los cristianos y ahora él, en lugar de perseguir, era un hombre perseguido. Él tenía persecuciones, él fue apedreado, él fue llevado a la cárcel, él fue torturado, él fue arrastrado, él fue un montón de cosas. Por eso él habla también de las persecuciones. Yo no sé cuál es la persecución que usted tiene en su vida en este momento. Yo no sé si usted se siente perseguido, yo no sé si usted se siente que por donde usted vaya, por donde usted camina, siempre habrá alguien que te quiere hacer daño, que te quiere meter en problemas. Pero Dios le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una vez más, el Señor le dice, sea humilde, reconóceme, deje de correr, deje de huir. No tenga miedo. Si usted siente que lo están persiguiendo, déjele eso en las manos a Dios. Deje que sea Él quien tome control de la situación. Deje que sea Él quien haga juicio. Hay una palabra en la Biblia que dice Dios, dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Eso dice la palabra de Dios, mía es la venganza. O sea, ¿qué está diciendo? Déjeme eso a mí. No caiga usted en el juego de aquellas personas que lo quieren involucrar, que la quieren involucrar en situaciones que no son suyas. Sea humilde, reconozca que necesita al Señor en su vida, que necesita que Él tome control de esa situación, deje de huir. No, usted no tiene por qué huir de nadie, usted no tiene por qué correr. Deja a Dios que tome el control de aquellas personas que le quieren hacer daño, que le quieren denigrar, que le están persiguiendo. Pero también el apóstol Pablo habla de las angustias, del significado de las angustias. Y es que cuántos de nosotros no nos sentimos muchas veces angustiados. Dice que significa nerviosismo, estar inquietos, amenaza de peligro, un sentimiento de tragedia. Y esta quinta es la quinta situación por la cual pasamos muchos de nosotros. Pero de igual forma el Señor le dice, bástate de mi gracia. Venga a mí, dice, entrégueme eso a mí. Entrégueme eso a mí, venga a mí. Sea humilde, reconóceme como tu Señor, como tu sanador, como tu libertador, como tu liberador. Reconóceme como tu proveedor. Deja los miedos, deja la inquietud, deja el temor. Eso le está diciendo el Señor. Tal vez usted es una persona que padece de mucho nerviosismo. Tal vez usted es una persona que vive muy inquieta en la vida. Tal vez usted es una persona
que vive con pensamientos de peligro, con amenazas de peligro en su vida, con un sentimiento de tragedia. Proverbios 17:17 nos habla que en tiempos de angustia el Señor Jesús es nuestro mejor amigo. De eso nos habla Proverbios 17:17, que el Señor Jesús es nuestro mejor amigo. Por eso hoy el Señor Jesús le ha dicho: bástate de mi gracia. Deje de luchar por usted mismo. Deje de tratar de sobrellevar cosas que usted no puede sobrellevar. Deje de cargar con lo que usted no puede cargar. Deje de tratar de solucionar lo que usted no puede solucionar. Deje de estar siempre tratando de ver cómo tolerar a alguien que usted no puede tolerar. Déjele eso al Señor. Dice: bástate de mi gracia, porque mi gracia se perfecciona. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así es que, queridos hermanos, de verdad muy contento, feliz de la vida cada vez que puedo compartir con ustedes una palabra. Yo de verdad me siento muy contento y le doy gracias a Dios por eso, porque yo siempre creo firmemente que cuando Dios pone una palabra en mi corazón, yo la debo decir. ¿Por qué? Porque yo no sé el día de mañana si voy a tener esa oportunidad o no la voy a tener. La palabra de Dios me dice que el tiempo es hoy, que hoy es el tiempo de hablar de su palabra, que hoy es el tiempo de escuchar su palabra. Hoy es el tiempo de entender el por qué pasamos por diferentes situaciones, el meditar y reflexionar un poco y pensar y decir: ¿será que Dios está permitiendo lo que estoy viviendo con un propósito? ¿Para qué será? Confiando en el Señor que será para bien. A veces no entendemos por qué paso tantas tribulaciones, por qué no veo el sol claro, como diría alguien. ¿Por qué paso por una, salgo de esa, caigo en la otra? Pero de todas estas cosas, Dios nos enseña a través de esta palabra. Dios nos enseña que Él quiere que dependamos de Él. Que Él quiere que nuestra dependencia esté únicamente y exclusivamente en Él. Él quiere que dejemos de a veces, aunque no se quiera, de vanagloriarnos nosotros mismos y creer que no necesitamos de Dios. Creer como los incrédulos que creen que no necesitan de Dios, que esto lo soluciono yo. Que esto que está sucediendo no es culpa de Dios. No es culpa de Dios, es culpa de nuestras de nuestras decisiones. Pero yo le quiero decir a usted que si suceden es porque Dios las permite. Y Dios las permite bajo un propósito. Y el propósito que Dios lo permite es el que usted y yo nos acerquemos a Él, confiemos en Él, le busquemos a Él. Sí, muchas veces sucede, y perdón que me extienda un momentito, muchas veces sucede que vivimos viendo las cosas solo por la naturaleza, porque todo sucede porque sucede. No, nada sucede porque sucede porque Dios lo permite. Hay cosas en la vida que debemos de entender, que no es por nuestra inteligencia, que no es por nuestra sabiduría, que no es por nuestra capacidad, sino por la misericordia de Dios. Pero Dios siempre tiene un propósito, y el propósito que Dios tiene siempre es que nos acordemos de Él. Ese es el propósito que Dios tiene. Así es que de verdad, bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de compartir con ustedes una palabra más.
deseando que esta semana la puedan pasar bien, que el día de mañana sea un día de mucha bendición para su vida, que Dios traiga nuevas cosas a su vida y aprenda a depender del Señor y verá cómo Dios le va a ayudar en aquello que usted no puede sobrellevar. Dios me los bendiga y muy buenas tardes.